Hola a todos, bienvenidos, soy Kim de Hosper y hoy vamos a profundizar sobre los temas más importantes a la hora de trabajar con vuestros equipos Hosper. Trabajaremos con un horno Hosper, una parrilla vasca Hosper y una robata grill Hosper. Desarrollaremos los temas de encendido, limpieza y mantenimiento para que vosotros tengáis una mayor facilidad a la hora de vuestro trabajo diario. En primer lugar, movemos el carbón para retirar las cenizas del día anterior y quedarnos solamente con las piezas de carbón que podemos volver a usar. Abrimos la caja de carbón Hosper por el área de puntos quitando la parte superior. Seguidamente retiramos el hilo para abrir el saco y sostenemos la caja utilizando las agarraderas laterales para distribuir el carbón dentro del horno con mayor facilidad. Distribuimos la cantidad recomendada de carbón en el centro de la zona de combustión, siempre en forma piramidal para favorecer un encendido más rápido y homogéneo, y dejando 4 centímetros en la parte frontal y trasera para una mejor circulación de oxígeno. Encenderemos nuestro carbón Hosper con las pastillas ecológicas Lumix con base de alcohol sólido proveniente de la caña de azúcar. Añadimos 3 o 4 pastillas de encendido Lumix dependiendo del tamaño del equipo y la cantidad del carbón añadido. Encenderemos las pastillas y abrimos el registro inferior y colocamos el superior en posición vertical, número 5 o 4 dependiendo de la versión de vuestro equipo. Cerramos la puerta colocando la pinza en el extremo para reducir el calor del encendido en cocina. Una vez tenemos un 90% del carbón activado, ya podemos estirarlo por toda la zona de combustión con el atizador. Cerrar el registro inferior y reajustar el superior al punto intermedio 3 o 2, dependiendo de la versión de vuestro equipo. Esperaremos 5 minutos a que la llama se extinga y finalmente añadiremos las parrillas para empezar a trabajar con una temperatura estable y controlada. La temperatura de cocinado recomendada oscila entre los 250 y 350 grados de braseado, durante unas 8 horas y se ha encendido con la carga de carbón recomendada. En caso de no recordar algún punto podéis consultar el manual incluido con cada equipo. Primeramente cerraremos el tiro superior al número 1 o close dependiendo de la versión del equipo. Procederemos a sacar las dos parrillas y acomodarlas fuera del horno para favorecer una mayor durabilidad. Desplazamos y amontonamos la brasa residual hacia el fondo del equipo para recibir un menor impacto calórico al realizar la limpieza diaria y asegurar una mejor conservación. Humedeceremos una esponja homologada con agua templada para enfriar ligeramente la puerta hasta poder limpiarla de manera correcta. A continuación, utilizaremos desengrasante en común en spray para ablandar la grasa y remover los restos de suciedad diarios con la ayuda de nuestra esponja. Repasaremos la parte central de la puerta, así como marcos, laterales y bisagras. Pasaremos un trapo húmedo para acabar de perfeccionar la limpieza y finalmente secaremos. Retiraremos el recogegrasas con un sencillo movimiento lateral hacia nuestra derecha y lo llevaremos a la zona de lavado para limpiar con agua y jabón. Finalizaremos con un trapo para acabar limpieza y secado. Repasaremos la parte inferior de la puerta antes de volver a colocar el recogegrasas con un movimiento fácil de derecha a izquierda. Vaciaremos la ceniza residual diaria y realizaremos la limpieza estética del horno exterior con un trapo limpio y húmedo. Realizaremos la limpieza semanal empezando con la zona de combustión. Recordamos que queda completamente prohibido realizar la limpieza interior con agua, ya que podríamos dañar las piezas interiores o endurecer la ceniza residual. Retiramos las rejillas de carbón con la ayuda de la pinza en caso de que estén calientes o con las manos en caso de que estén frías. Usaremos el atizador incluido con el equipo para retirar la ceniza restante, empujándola hacia el centro y moviendo el tiro inferior para que las aspas ayuden a vaciar los residuos. Usaremos una espátula de cocina o un pincel para liberar de residuos las guías laterales o central dependiendo del modelo de equipo. Limpieza clave para no estresar el dilatado de las piezas una vez estén calientes. Una vez vaciada la zona de combustión, volveremos a recolocar las piezas, realizando una rotación de manera que todas las rejillas tengan un desgaste homogéneo, con el fin de alargar la vida útil de las mismas.
Desarmamos el registro superior sacando las 3 piezas que lo componen. Lo lavamos con agua y jabón y finalmente lo secamos. Limpiamos la parte superior del horno. Los accesorios variarán según el modelo y versión. Por último, secar, revisar y tu horno de brasa Hosper estará preparado para el día a día. En primer lugar, retiramos las parrillas de cocción y el recogegrasas. Movemos el carbón para retirar las cenizas del día anterior y quedarnos solamente con las piezas de carbón que podemos volver a usar. Abrimos la caja de carbón Hosper por el área de puntos quitando la parte superior. Sostenemos la caja utilizando las agarraderas laterales para distribuir el carbón dentro de la zona de combustión con mayor facilidad. Distribuimos la cantidad recomendada de carbón encima de la zona izquierda, donde se encuentra la entrada de aire del registro inferior, acomodándolo siempre en forma piramidal, para favorecer un encendido más rápido y homogéneo, y dejando espacio en la parte lateral para una mejor circulación de oxígeno. Encenderemos nuestro carbón Hosper con las pastillas ecológicas Lumix con base de alcohol sólido proveniente de la caña de azúcar. Abrimos el registro inferior y añadimos y encendemos 3 o 4 pastillas Lumix al carbón dependiendo del tamaño del equipo y la cantidad de carbón añadido. Una vez tenemos un 80% del carbón activado, ya podemos estirarlo por toda la zona de combustión con el atizador y cerrar el registro inferior. Finalmente añadiremos tanto la parrilla de braseado como recogegrasas como la parrilla superior a temperadora para empezar a trabajar con una temperatura estable y controlada. En caso de no recordar algún punto podéis consultar el manual incluido con cada equipo. Realizaremos la limpieza retirando las rejillas de carbón con la ayuda de la pinza bandejera en caso de que estén calientes o con las manos en caso de que estén frías. Usaremos una espátula de cocina o un pincel para liberar de residuos las guías laterales. Limpieza clave para no estresar el dilatado de las piezas una vez estén calientes. Vaciada la zona de combustión, volveremos a recolocar las piezas, realizando una rotación de manera que todas las rejillas tengan un desgaste homogéneo, con el fin de alargar la vida útil de las mismas. Finalmente, vaciaremos la ceniza residual retirando el cajón metálico. Recordamos que queda completamente prohibido realizar la limpieza interior con agua, ya que podríamos dañar las piezas interiores o endurecer la ceniza residual. Utilizaremos desengrasante común en spray para ablandar la grasa y remover los restos de suciedad diarios con la ayuda de una esponja homologada. Finalmente, aclararemos con un trapo húmedo. Recolocamos las parrillas de braseado y tu parrilla vasca Hosper está preparada para el día a día. Preparamos la robata retirando la estructura y sus atemperadoras. Movemos el carbón para retirar las cenizas del día anterior y quedarnos solamente con las piezas de carbón que podemos volver a usar. Abrimos la caja de carbón Hosper y distribuimos el carbón dentro de la zona de combustión. Encenderemos nuestro carbón Hosper con las pastillas ecológicas Lumix con base de alcohol sólido proveniente de la caña de azúcar. Abrimos los cajones inferiores y encendemos 3 o 4 pastillas Lumix al carbón, dependiendo del tamaño de equipo y la cantidad de carbón añadido. Una vez tenemos un 80% del carbón activado, cerraremos los cajones inferiores y finalmente añadiremos la estructura de la robata Hosper para empezar a trabajar con una temperatura estable y controlada.
En caso de no recordar algún punto, podéis consultar el manual incluido con cada equipo. Realizamos la limpieza exterior de la Robata Grill Hosper con un trapo limpio y húmedo, repasando mesa y paredes. Seguimos con la zona de combustión. Recordamos que queda completamente prohibido realizar la limpieza interior con agua, ya que podríamos dañar las piezas interiores o endurecer la ceniza residual. Vaciaremos la ceniza residual de los cajones metálicos. Limpiaremos todos los componentes de la Robata Hosper usando desengrasante común en spray para ablandar la grasa y remover los restos de suciedad diarios con la ayuda de nuestra esponja homologada. Finalmente aclararemos con un trapo húmedo. Volvemos a colocar la estructura, barras y accesorios y la Robata Grill Hosper está preparada para el día a día. Para más información, no duden en consultar nuestra web. Muchas gracias.